General de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable de la Ciudad de México. No es la primera vez que hablamos de los motociclistas, pero en este caso, Guillermo, hay datos relevantes que por supuesto nos llevan a una reflexión. Bienvenido. Buenas noches, sí, muchas gracias por la entrevista. Como ya mencionabas, como parte de la política de seguridad vial del gobierno de la ciudad, en particular lo que hacemos en la Secretaría de Movilidad, a partir de los datos que distintas fuentes, distintas dependencias y instancias del gobierno recopilan, pero nosotros analizamos cuáles son, cómo se está viendo en las calles el programa de seguridad vial. Y pues no es, como ya también lo mencionabas, desde al menos hace 3 años hemos visto un incremento sustantivo en el uso de las motocicletas como instrumento de movilidad de las personas, como instrumento de trabajo incluso, pero lamentablemente también hemos visto que se han incrementado los hechos de tránsito, los siniestros viales en donde están involucrados motociclistas y en ese sentido es que hemos enfocado nuestros esfuerzos sobre todo en tratar de prevenir conductas de riesgo de las personas que utilizan la moto como medio de transporte. Y lo que hemos visto, y justo lo que mencionabas, es que con base en las cifras, los datos que nos comparte el MinCIFO, es que efectivamente estamos viendo que 1 de cada 3 personas que lamentablemente muere en un hecho de tránsito con motocicleta tiene niveles de alcohol en la sangre. Se le detecta a través de la prueba de alcoholemia, ¿no? Que pues estaba conduciendo bajo los efectos del alcohol y que pues con mucha probabilidad pues eso fue uno de los causantes de que tuviera ese hecho de tránsito. Entonces esto es importante para que podamos adoptar medidas que nos ayuden a prevenir este tipo de incidentes viales, que la gente sepa, ¿no? Que ya sabemos que no se recomienda en ningún caso para ningún tipo de vehículo manejar alcoholizado, pero en el caso de las motos pues el riesgo es todavía mayor. Claro, importante esto que mencionas, la revisión de los datos y ahora las conclusiones. Pero, ¿qué se puede hacer, director, en este tema? Está el programa Alcoholímetro. Desde hace muchísimos años se informa que mezclar el alcohol con el volante, en este caso de las motocicletas, bueno, pues puede ocasionar esto y en este caso se está cumpliendo. Hay un buen porcentaje de personas que fallecieron, motociclistas, que manejaban en estado de ebriedad o con el consumo de algún porcentaje de estas sustancias alcohólicas, de estas bebidas alcohólicas. ¿Qué podemos hacer? ¿Reforzar el tema de la cultura, mayor difusión de esta información o del otro lado, bueno, implementar más operativos alcoholímetro que lleva más recurso, que genera en algunos casos afectaciones a la movilidad porque el tránsito es lento? ¿Cómo podemos ayudar a los motociclistas? Porque no es un tema menor, estamos hablando de 3 de cada 10 fallecimientos, pérdidas de vida. Sí, pues la política de seguridad vial se tiene que ver de forma integral y coordinada. Hay una serie de acciones que las dependencias, pues como sabemos, tenemos funciones y objetivos distintos, pero que se tiene que complementar como gobierno. Entonces, en ese sentido, pues sí, hay que redoblar, y eso es lo que también ha anunciado la Secretaría de Seguridad Ciudadana, redoblar esfuerzos y específicamente organizar, coordinar el programa de Conduce Sin Alcohol enfocado en motos, ¿no? Y para eso es que también estamos trabajando de manera complementaria ambas dependencias para poderles nosotros también, con base en los análisis, pues identificar cuáles son los puntos críticos en donde observamos, por ejemplo, en donde hay más incidentes viales con motos y que está asociado al alcohol, de forma tal que pues el programa Conduce Sin Alcohol pues pueda tener, digamos, un poco más de precisión del que ya tiene, ¿no? Efectivamente ha probado su eficacia durante muchos años, pero ahora tenemos también que adaptarnos a esta nueva forma
de moverse de las personas que es con la motocicleta y con base en eso pues el gobierno que tiene que tomar ciertas medidas. Otra, por supuesto, también es seguir difundiendo la importancia de hacer caso a las recomendaciones de no conducir bajo los efectos del alcohol. Como decía, el riesgo es mayor en la motocicleta porque el vehículo requiere de mayor concentración, de mayores capacidades, de habilidades al 100%. Si bien todos los vehículos, ¿no? Tenemos que manejarlos en nuestros 5 sentidos y poniendo atención, pues en el caso de las motocicletas es aún mayor, considerando lo que acabo de decir, y también, ¿no?, que la protección que tiene la persona que utiliza la moto, pues es su propio cuerpo. Entonces, es por eso que tenemos que llegar a más personas y que ustedes, como medios de comunicación, nos ayuden, pues obviamente también contribuirá a que la gente pueda conocer y en ese sentido, pues asumir la responsabilidad que todas y todos tenemos en la calle. Claro. Ahora, director, con base en los resultados de este análisis, de esta información que se revisó prácticamente de los últimos años, ¿ya se tienen algunos puntos críticos o es información que se va a revisar? Y por otro lado, bueno, cuando se habló de cambios al reglamento específicamente para motociclistas, muchos grupos, organizaciones, incluso asociaciones de motociclistas levantaron la mano, pidieron la voz, se compartió, se dialogó con ellos. También sería una forma de relacionarlos, de vincularlos, es decir, entre estos grupos, pues poner la información y que los que actúan en algunas ocasiones con irresponsabilidad, porque se han detenido a muchísimas grupos y organizaciones de motociclistas que no van circulando de la mejor manera, bueno, compartirles esta información. Sí, sobre la primera parte de la pregunta, desde 2019 difundimos los reportes trimestrales de hechos de tránsito en la página de la Secretaría de Movilidad. De hecho, ayer acabamos de publicar el del primer trimestre de este año. Y ahí publicamos también las ubicaciones y en el micrositio de seguridad vial las ubicaciones de los hechos de tránsito, los siniestros viales, y se puede también identificar por tipo de vehículo. En el caso de los hechos de tránsito de motociclistas en donde se detectó que hubo alcohol, también ayer acabamos de publicar el justo reporte que presentamos, y además de eso, pues las medidas que adoptaremos, pues también las estaremos informando una vez que se determinen en conjunto con las demás dependencias de gobierno. Y como bien mencionas, el proceso de regulación y de reforma al reglamento de tránsito, pues estuvimos acompañados de grupos de motociclistas y en esas mesas pues también hemos detectado, ¿no?, que hay grupos motociclistas que también ayudan a difundir cuáles son las conductas de riesgo y cuáles son, digamos, esas acciones que podemos evitar. Y bueno, pues también hacemos un llamado a que esos grupos nos sigan ayudando y sigan contribuyendo a la seguridad vial en ese sentido. Claro. Finalmente, director, ¿cuál sería su balance precisamente de esos cambios que en su momento platicamos? Estamos viendo estas imágenes, un padre de familia con el infante ahí en la moto, al frente, ambos sin casco. Bueno, esto ya se prohíbe en la Ciudad de México, se sanciona, se multa, en fin, incluso la motocicleta se les retira. ¿Qué balance tenemos de todos estos cambios que de alguna manera han buscado, han promovido la seguridad vial? Sí, pues mira, sin duda tenemos que seguir difundiendo cuáles son las obligaciones, sobre todo las obligaciones, ¿no?, obviamente también los derechos, pero creo que es importante saber qué es lo que se puede y no se puede hacer en la calle, en los distintos vehículos que utilizamos, en las distintas formas que tenemos de movernos, pero principalmente pues es el tema del que estamos hablando, porque lo que hemos visto es que, pues sí, en el caso de motociclistas sigue siendo el tipo de vehículo, ¿no?, las motos, el tipo de vehículo que más hechos de tránsito tiene en la ciudad. Si bien este tipo de medidas sí han ayudado, ¿no?, por ejemplo, lo que vemos también en los dispositivos que tenemos de cada semana en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para
supervisar los puntos más críticos en donde los puntos de la ciudad más críticos en donde observamos un mayor número de hechos de tránsito. Sí observamos que cada vez hay más gente utilizando el casco, un casco que sí proteja, un casco que cumpla con las características que define el reglamento de tránsito. Pues sin duda, como bien mencionas en las imágenes, pues seguimos viendo que hay personas que pues por distintas razones siguen utilizando la moto para llevar a sus hijos a la escuela, por ejemplo, ¿no? Y sí es importante que pues también ellos conozcan y sepan cuáles son los riesgos que conlleva esa conducta. Entonces, pues nosotros seguiremos con las campañas de difusión. Tenemos la motoescuela también para que la gente pueda mejorar sus habilidades, no solamente los conocimientos teóricos, sino también sus habilidades y capacidades de conducción. En fin, una serie de medidas que pues queremos que contribuyan a salvar vidas. Muy bien. Platicamos esta noche con Guillermo Ávila, él es director general de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable de la Ciudad de México. Director, gracias por estos minutos para Mega Noticias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.